Saludos cordiales, distinguido doctor Pedro Puertas, honorables compañeros y próximos colegas y a todos quienes han de reproducir el enlace de nuestra exposición. Nuevamente y cumpliendo con la tarea del segundo bimestre, que es el taller de la exposición grupal, hemos creído pertinente abordar el tema de la semana 14 referente a la exclusión económica. Como primer tema, tenemos en la presentación lo que es la exclusión económica debido a las condiciones económicas, perdón, frente a la ciudadanía. Cómo la condición económica puede repercutir en el trato que una persona o un grupo determinado recibe en la sociedad. Desde el inicio y con la formalización de la República del Ecuador han existido, como en toda sociedad, un trato clasista y la discriminación de las personas siendo relativos, la solvencia del individuo o familia, frente al trato que el resto de personas y el sistema estatal brinda a los antes mencionados. Desde hace siglos en el Ecuador se ha formado una lucha de clases, donde no solo se ha discriminado a la población por su nivel económico, sino que también han existido la demarcación por etnias, por regionalismo, por situaciones de salud, como por ejemplo personas con capacidades distintas o limitadas, e incluso también ha sido un detalle que ha tenido bastante repercusión el machismo, que hasta nuestros días todos estos factores pueden incidir. Poco a poco en el Ecuador ha ido entrando en un proceso en el que se ha intentado erradicar el trato selectivo hacia las personas, siendo uno de los pasos más importantes el haber instaurado varios derechos que han generado inclusión social. Por ejemplo, el derecho al sufragio, al estudio y a la salud. De la misma manera, se ha integrado a las personas al desarrollo integral a través de incentivos como bonos e incentivos económicos, capacitaciones, microcréditos a sectores vulnerables como mujeres maltratadas, pequeños productores, agremiaciones campesinas y un gran etcétera. Así como existen diversos procesos en los que se han mejorado las condiciones económicas para un mejor desarrollo general, aún se puede palpar la exclusión, principalmente en el sistema público, donde aún existe favoritismo y corrupción al momento de nombrar autoridades, donde también prima el vínculo familiar, las coimas, los favores de parte y parte, entre otros detalles que generan desigualdad de oportunidades al momento de conformar un Estado y una sociedad. En todo sistema y entorno social es importante mantener las condiciones donde también es necesario el compromiso de las personas para ser mejores y hacer una sola fuerza para que exista un crecimiento y desarrollo general, ya que es la manera lógica en la que un Estado puede avanzar. La gran ancla en el proceso de desarrollo de nuestro país han sido los actos de corrupción, principalmente el robo al Estado generado por sobreprecios, obras mal elaboradas, negocios imprudentes, sobreendeudamientos, exceso de contratos burocráticos, falta de administración del Estado, entre muchos otros problemas que han sido parte del estancamiento de nuestro país, pese a ser un estado de riquezas, donde pese al boom petrolero también que ha sido una época en la que el país ha generado bastante ingreso, no se ha dejado de adquirir deuda y también no ha dejado de haber una fuga de capitales. Se ha creado un círculo vicioso alimentado por el resentimiento social, mismo que ha sido aprovechado por los peores gobiernos de nuestro país para enmascarar la pobreza generada por ellos mismos. Y son las personas que han conformado el Estado ecuatoriano y han generado conflictos, principalmente la discriminación de clases, resaltando lo mencionado al inicio que es la condición económica frente a las oportunidades de un ciudadano para tener una vida digna o que pueda hacer valer sus derechos, sin necesidad de tener que pagar una coima a un servidor para poder hacerse acreedor a gozar de trabajo, de estudio, de salud y de justicia. Como siguiente es la exclusión por falta de medios educativos. La exclusión económica directa de las constituciones del siglo XIX tiene como consecuencia diversas exclusiones indirectas, y entre ellas se encuentra, en primer lugar, la exclusión por falta de medios educativos. La educación es un derecho fundamental en Ecuador, consagrado en la Constitución de 2008, en el artículo 26, y su acceso debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, la exclusión educativa sigue siendo un fenómeno presente, especialmente en las zonas rurales,
y comunidades vulnerables, debido a la falta de medios adecuados como infraestructura, materiales y tecnología. Algunas de las causas de la exclusión pueden ser la falta de recursos económicos. Las familias de bajos ingresos no pueden acceder a una educación de calidad, por ello las oportunidades son mucho más bajas. La desigualdad geográfica. Las zonas rurales y las comunidades indígenas tienen menos acceso a las escuelas y a educación adecuada y personal docente capacitado. Por ello, igual las oportunidades laborales son más bajas. Otra de las causas es la brecha digital. La falta de acceso a tecnologías, especialmente en tiempos de educación a distancia, impide a muchos estudiantes continuar con su aprendizaje. La exclusión educativa afecta el derecho a la igualdad y no a la no discriminación, según el artículo 11 de la Constitución del Ecuador. Las personas excluidas de la educación enfrentan dificultades para acceder a empleos dignos, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad social. Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el artículo 26 se garantiza el derecho a la educación y establece que el Estado debe garantizar una educación de calidad, inclusiva y accesible para todos. La Ley Orgánica de Educación Intercultural busca promover la equidad y la inclusión en el sistema educativo, respetando la diversidad cultural del país. Otra de las opciones podría ser para combatir esta exclusión sería el desarrollo de infraestructuras económicas, educativas en zonas rurales y marginadas para mejorar la educación de estas zonas marginadas. Ya. La exclusión de protección jurídica del Estado por razones económicas. Si bien la Constitución de la República del Ecuador es totalmente garantista de derechos, se puede evidenciar que en la práctica resulta todo lo contrario, ya que ciertos operadores de justicia en los procesos judiciales, denuncias, querellas e investigaciones no actúan o no despachan los procesos judiciales conforme su despacho. Ciertos procesos tienen más celeridad o eficacia cuando existe una recomendación o bonificación de tal o cual persona que puede influenciar en el resultado. En ámbitos un poco más altos se ha podido identificar que las clases sociales, políticas e incluso que en la actualidad los grupos delictivos son quienes compran o controlan los operadores de justicia para que fallen a su favor. Dentro de los principios fundamentales de un Estado de derechos se encuentra enmarcado en la Constitución de la República, como lo determina el artículo 169 que manifiesta al sistema procesal como garantías de debido proceso, el cual es un derecho fundamental que garantiza a las personas que puedan defender sus derechos y resolver sus conflictos. De igual manera estable que las autoridades públicas o judiciales no puedan violentar los derechos de los demás por motivos de poder económico, social, religioso, y mucho menos desmerecer a ciertas clases sociales. A pesar de que existen servicios legales gratuitos por parte del Estado e instituciones privadas, a menudo no son suficientes o no tienen la calidad necesaria y profesionalismo adecuado para cada materia. Este problema crea una gran desigualdad, ya que en el resultado no va a ser el mismo. Cuando la defensa la lleva un defensor público, el cual trabaja para el Estado y recibe un sueldo y no se personaliza de su cliente. Lo contrario que sucede cuando el proceso es llevado por un abogado particular, una firma de abogados o un consorcio jurídico de prestigio, quienes garantizan un mejor resultado en un menor tiempo. Ejemplo de desigualdad es el caso de las Dolores, un caso emblemático donde las personas de escasos recursos fueron desaparecidas y asesinadas. Pero la justicia no respondió debido a la discriminación de los más pobres. Gracias. La discriminación por razones económicas en la justicia penal. La discriminación por razones económicas ocurre cuando las personas con menos recursos enfrentan desventajas significativas en el proceso judicial,
Quienes no pueden costear un abogado privado a menudo dependen de defensores públicos, quienes, debido a la sobrecarga de trabajo, no siempre pueden proporcionar una defensa adecuada y personalizada. Esta situación puede llevar a que los acusados de escasos recursos no reciban el mismo trato ni las mismas oportunidades de defensa que aquellos con mayor poder económico, lo que afecta gravemente su derecho a un juicio justo. Además, el sistema penal puede estar riesgado en su toma de decisiones, ya que los individuos con recursos suelen tener mejor acceso a pruebas, expertos y estrategias legales, lo que perpetúa la desigualdad y la discriminación en la aplicación de la misma. Un claro ejemplo eh, de, de esta, de esta discriminación siempre viene siendo en muchos casos de aquí de la comunidad, en donde ha habido casos que muchas personas han desaparecido por falta de recursos, y la verdad es lamentable ver cómo la justicia se pone ciega ante estos casos que son tan importantes para nosotros. Muchas gracias.